Olvidar a alguien que te enganchó sexual y emocionalmente no es simplemente superar una ruptura. Es desactivar un sistema de aprendizaje profundo que tu cerebro construyó sin que lo notaras. Lo que viviste no fue solo atracción ni solo conexión emocional. Fue un circuito reforzado por placer, expectativa y significado. Cuando el vínculo combina intimidad física con validación emocional, se produce un tipo de huella especialmente resistente. El cerebro no lo registra como una simple experiencia relacional, sino como una fuente de recompensa altamente prioritaria. La dopamina anticipa, la oxitocina vincula y el sistema límbico interpreta la presencia de esa persona como seguridad, alivio o incluso identidad. Aquí aparece la primera gran confusión. Crees que extrañas a la persona, cuando en realidad extrañas el estado interno que generabas con ella. La relación deja de ser solo una historia compartida y pasa a convertirse en una regulación emocional externa. Esa persona se vuelve un modulador de tu ansiedad, de tu autoestima o de tu sensación de vitalidad. No solo estabas con alguien. Estabas accediendo a una versión de ti mismo que parecía más intensa, más viva o más validada. Desde la terapia cognitivo-conductual sabemos que el apego se fortalece cuando una experiencia cumple funciones psicológicas. Si esa persona reducía tu soledad, elevaba tu deseo o activaba tu sensación de valor personal, entonces el vínculo no era opcional para tu mente. Era funcional. Por eso el final no se vive como una pérdida romántica, sino como una desorganización interna. Desde la neurociencia, esto se parece más a la retirada de una sustancia que a una simple despedida. El cerebro había aprendido que el contacto, la atención o la intimidad con esa persona generaban recompensa. Y todo aprendizaje basado en recompensa tiende a consolidarse. Así comienza el duelo afectivo real, no como tristeza, sino como desregulación. Superar no empieza olvidando, sino comprendiendo que lo que duele no es solo la ausencia de alguien, sino la caída de un sistema que sostenía tu equilibrio emocional. Porque antes de soltar a alguien, necesitas entender por qué tu mente decidió que no podía vivir sin él o ella. Después del enganche inicial, aparece una de las fases más desconcertantes del duelo afectivo, la nostalgia selectiva. No recuerdas la relación como fue, sino como tu sistema emocional necesita que haya sido para justificar la intensidad del vínculo. Aquí comienza la distorsión. Desde la terapia cognitivo-conductual sabemos que la mente no es un archivo objetivo, sino un sistema interpretativo. Cuando pierdes a alguien que funcionaba como fuente de recompensa emocional y sexual, tu cerebro activa un mecanismo de conservación. Reconstruir el pasado para mantener el valor del objeto perdido. Esto explica por qué la memoria se vuelve parcial. Los momentos de rechazo, ambivalencia o incoherencia empiezan a desvanecerse, mientras que las escenas de conexión, deseo o intimidad se vuelven desproporcionadamente vívidas. No es casualidad. Es regulación emocional. La psicología positiva ha demostrado que el cerebro tiende a preservar aquello que le dio sentido, incluso si también generó dolor. No porque quiera engañarte, sino porque intenta mantener coherencia interna. Si algo fue tan importante, debe haber sido bueno. Así nace la falsa nostalgia. Desde la neurociencia, este fenómeno se relaciona con la reconsolidación de la memoria. Cada vez que recuerdas, no reproduces el pasado, lo editas. Y en situaciones de pérdida, el cerebro suele editar en favor del apego, no de la objetividad. Esto es clave. No extrañas la realidad, extrañas la versión emocionalmente optimizada del recuerdo. El problema es que esta idealización reactiva el deseo. Si el pasado parece extraordinario, el presente se vuelve insuficiente. Y el sistema de recompensa interpreta la ausencia como una injusticia. Entonces surge el pensamiento recurrente: no era perfecto, pero era especial. Ese matiz mantiene el vínculo activo. La mente no se aferra porque ignore el daño, sino porque necesita preservar la narrativa que justificó la inversión emocional. Aceptar que no fue tan extraordinario implicaría aceptar que el sufrimiento actual no tiene una recompensa proporcional. Por eso el recuerdo se vuelve seductor. El duelo no se complica porque la persona haya sido insustituible, sino porque la memoria la está reconstruyendo como tal. Y hasta que no desmontes esa nostalgia fabricada, el pasado seguirá compitiendo con tu presente. Cuando una relación que te enganchó sexual y emocionalmente termina, el dolor no es únicamente psicológico. Es también fisiológico. Tu cerebro no solo pierde a una persona, pierde una fuente regular de estimulación que había aprendido a necesitar.
Aquí comienza el síndrome de abstinencia afectiva. Desde la neurociencia sabemos que los vínculos intensos activan circuitos similares a los que se activan en procesos adictivos. No se trata de dramatizar, sino de entender que el sistema de recompensa no distingue entre una sustancia y una experiencia si ambas producen placer, alivio o regulación emocional. Durante la relación, el contacto, los mensajes o la intimidad generaban liberaciones de dopamina, asociadas al deseo y la anticipación. La oxitocina reforzaba el vínculo, y la serotonina contribuía a la sensación de estabilidad cuando la conexión era correspondida. Cuando todo eso desaparece, el cerebro no interpreta simplemente una pérdida relacional. Interpreta una caída de suministro. Por eso aparecen síntomas que parecen desproporcionados. Pensamientos intrusivos, necesidad de contacto, dificultad para concentrarte, ansiedad difusa o incluso una sensación de vacío corporal. No estás solo triste. Estás desregulado. Desde la terapia cognitivo-conductual entendemos que la mente intenta restaurar el equilibrio buscando aquello que antes lo proporcionaba. Esto explica el impulso de revisar redes sociales, releer conversaciones o imaginar reencuentros. No es debilidad emocional. Es un intento de estabilización. La psicología positiva aporta una clave importante. Cuando una fuente de bienestar desaparece sin sustitución inmediata, el sistema nervioso entra en modo de búsqueda. Esa búsqueda no siempre es racional. El recuerdo se vuelve una forma de microdosificación emocional. Pensar en la persona, fantasear o revisar el pasado puede generar pequeñas activaciones del sistema de recompensa. Son insuficientes, pero momentáneamente alivian la carencia. Así se perpetúa el ciclo. El cerebro aprende que la evocación mantiene vivo el vínculo y reduce el malestar, aunque sea por segundos. Y todo lo que reduce el malestar tiende a repetirse. Por eso olvidar no es simplemente decidir soltar. Primero necesitas comprender que lo que estás atravesando no es solo duelo, sino retirada. Y ningún sistema biológico deja de necesitar algo sin atravesar primero un proceso de adaptación. Uno de los factores que hace más difícil olvidar a alguien que te enganchó sexual y emocionalmente no es la intensidad del vínculo, sino su irregularidad. Cuando la conexión no era constante, sino impredecible, el apego se vuelve más resistente. Esto se conoce como recompensa intermitente. Desde la psicología del aprendizaje sabemos que los refuerzos que aparecen de forma variable generan conductas más persistentes que aquellos que aparecen siempre. Cuando la atención, el deseo o la validación no eran estables, sino que surgían en momentos específicos, el cerebro aprendía a esperar. No sabías cuándo llegaría el próximo gesto de interés, pero sabías que podía llegar. Ese es suficiente para mantener la inversión emocional. Cada momento de cercanía después de distancia, cada señal de deseo después de frialdad o cada reaparición tras el silencio reforzaba el circuito. No solo porque generaba placer, sino porque confirmaba que la espera tenía sentido. Desde la neurociencia, esto activa el sistema dopaminérgico de forma más potente que una recompensa constante. La anticipación incierta estimula más que la seguridad. El resultado es que el vínculo se vuelve adictivo, no por su estabilidad, sino por su imprevisibilidad. Aquí aparece la trampa. Cuando la relación termina, no solo pierdes lo que era, sino también lo que podría haber sido. La mente no se queda enganchada al pasado real, sino a la expectativa de futuros momentos de conexión. Desde la terapia cognitivo-conductual, esto se traduce en pensamientos como quizá habría cambiado o tal vez solo necesitaba tiempo. No son evaluaciones objetivas, sino extensiones del patrón aprendido. La psicología positiva señala que el ser humano tolera más fácilmente el dolor cuando existe esperanza de recompensa. Y la recompensa intermitente entrena precisamente eso, resistir para recibir. Así, incluso después de la ruptura, el cerebro sigue esperando el próximo refuerzo. Un mensaje, una reaparición, una señal. No porque sea probable, sino porque fue posible antes. Olvidar se vuelve difícil porque el sistema no ha aprendido que el ciclo terminó. Solo ha aprendido que las pausas preceden a los retornos. Y hasta que no desmontes esa lógica, la ausencia seguirá sintiéndose como una fase, no como un final. En este punto del duelo afectivo, muchas personas creen que la solución es simple: dejar de pensar. Intentan bloquear recuerdos, evitar cualquier imagen mental o forzarse a no sentir. Pero este intento suele producir el efecto contrario.
Desde la terapia cognitivo-conductual sabemos que suprimir pensamientos incrementa su frecuencia. Cuando le dices a tu mente que no piense en alguien, lo que haces es señalarlo como relevante. El cerebro necesita monitorear aquello que intentas evitar para asegurarse de que no aparece, y ese monitoreo mantiene activo el recuerdo. Así comienza el ciclo paradójico. Cuanto más intentas olvidar, más presente se vuelve la persona. Cada esfuerzo por expulsarla confirma su importancia. No es debilidad emocional, es un funcionamiento cognitivo normal. Desde la neurociencia, este fenómeno se relaciona con la activación de redes de control que, al intentar inhibir un contenido emocionalmente cargado, lo mantienen accesible. La memoria no se borra por evitación. Se debilita por falta de activación significativa. Aquí surge una distinción clave. Olvidar no es eliminar, es transformar. La psicología positiva plantea que el objetivo no es borrar el pasado, sino cambiar la relación con él. El recuerdo puede permanecer sin provocar dolor, deseo o resentimiento. Pero para que eso ocurra, primero debe ser procesado. Evitar sentir o pensar no permite la integración emocional. Solo posterga el ajuste. El duelo no avanza cuando intenta saltarlo, sino cuando atraviesa su contenido con nuevas interpretaciones. Intentar olvidar de forma directa suele mantener vivo el vínculo porque el esfuerzo mismo lo reactiva. Cada lucha contra el recuerdo refuerza su centralidad. Por eso la meta no es que desaparezca, sino que deje de ser relevante. No necesitas amnesia emocional. Necesitas que el recuerdo pierda su carga. Cuando la mente deja de necesitar esa historia para explicar quién eres o cómo te sientes, el pasado deja de competir con el presente. Olvidar, entonces, no empieza dejando de pensar, sino dejando de luchar contra el hecho de haber pensado. En el duelo afectivo no solo duele la pérdida, también duele la narrativa que construiste alrededor de ella. No sufres únicamente por lo que ocurrió, sino por el significado que le diste. Aquí entra la reestructuración cognitiva. Desde la terapia cognitivo-conductual sabemos que las emociones intensas no se sostienen solo por los hechos, sino por la interpretación de esos hechos. Cuando alguien te engancha sexual y emocionalmente, la mente suele construir una historia de excepcionalidad. No era una relación más. Era la conexión. Era lo que no se repite. Esa narrativa eleva el valor del vínculo más allá de la experiencia real. Y cuando termina, el dolor no proviene únicamente de la ausencia, sino de la idea de haber perdido algo único. Pero muchas de esas conclusiones no fueron evaluaciones objetivas, sino inferencias emocionales. La mente suele confundir intensidad con compatibilidad, química con significado y deseo con destino. Lo que se sintió fuerte se interpreta como profundo, y lo que activó emociones se percibe como imprescindible. Desde la neurociencia, esto se relaciona con la tendencia del cerebro a crear coherencia. Si algo impactó tanto, debe haber sido especial. Esa conclusión no siempre surge del análisis, sino de la necesidad de sentido. La psicología positiva aporta un matiz importante. Reinterpretar no es negar, es contextualizar. No necesitas decir que no fue importante. Necesitas dejar de decir que fue insustituible. La reestructuración cognitiva consiste en revisar las creencias que mantienen el apego activo. Preguntarte si lo que viviste fue realmente único o simplemente intenso. Si lo que perdiste fue una persona irrepetible o una experiencia que cumplía funciones específicas en tu vida. Cuando cambias la historia, cambia la emoción. No porque manipules el pasado, sino porque lo ves con mayor precisión. El vínculo deja de ser un mito personal y se convierte en una experiencia que tuvo un inicio, un impacto y un final. Y cuando la mente deja de sostener la idea de que perdió algo imposible de reemplazar, el duelo deja de ser una herida permanente y empieza a convertirse en aprendizaje. En el duelo afectivo, muchas personas esperan que la mente suelte primero para luego cambiar su comportamiento. Pero la evidencia psicológica muestra lo contrario. El desapego empieza en la conducta, no en el pensamiento. No necesitas sentirte libre para actuar como alguien libre. Desde la terapia cognitivo-conductual sabemos que el cerebro no solo aprende desde dentro hacia fuera, sino también desde fuera hacia dentro. Las acciones moldean los estados emocionales. Si sigues revisando redes, manteniendo contacto indirecto o recreando mentalmente escenarios de reencuentro, el sistema nervioso interpreta que el vínculo sigue siendo relevante. No porque lo sea objetivamente, sino porque tu conducta lo confirma.
El cuerpo sigue actuando como si la relación estuviera en pausa, no terminada. Desde la neurociencia, el apego se sostiene mediante asociaciones. Lugares, horarios, canciones, rutinas o incluso posturas corporales pueden activar el recuerdo. Mientras esos estímulos permanezcan activos, el sistema límbico no recibe la señal de cierre. Por eso el desapego requiere acciones visibles. Reducir la exposición a estímulos vinculados no es evitación emocional, es permitir que el cerebro deje de recibir recordatorios constantes. Cada conducta nueva es una señal de actualización. La psicología positiva señala que crear nuevas rutinas no solo distrae, sino que establece nuevas fuentes de significado. El sistema de recompensa necesita alternativas, no solo ausencia. Aquí aparece un cambio crucial. No se trata de esperar a dejar de sentir para cambiar lo que haces, sino de cambiar lo que haces para que el sentir pueda transformarse. La conducta precede a la emoción. Cada vez que eliges no actuar desde el hábito del vínculo, introduces una nueva posibilidad. No niegas el pasado, pero reduces su presencia en el presente. El cuerpo aprende antes que la narrativa. Y cuando la conducta deja de alimentar el recuerdo, la mente pierde la necesidad de sostenerlo. Soltar, entonces, no empieza en lo que piensas. Empieza en lo que dejas de hacer. Una vez que el desapego conductual comienza, aparece un vacío que muchas personas interpretan como señal de que siguen enganchadas. Pero en realidad, ese vacío no es amor residual. Es falta de sustitución. Durante el vínculo, el sistema de recompensa había aprendido que ciertas experiencias, miradas, contacto, deseo, complicidad, generaban activación. No solo placer, sino sentido, energía o alivio emocional. Cuando la relación desaparece, no solo se pierde a alguien. Se pierde una fuente de estimulación. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro no tolera bien la ausencia prolongada de recompensa. No está diseñado para quedarse en neutro. Necesita nuevas fuentes que reorganicen el circuito dopaminérgico. Aquí surge el riesgo. Si no aparecen nuevas experiencias que generen activación, el pasado se vuelve la única referencia de intensidad. Y el sistema empieza a compararlo todo con lo que fue. Nada parece suficiente. Desde la psicología positiva entendemos que el bienestar no surge únicamente de eliminar lo que dolía, sino de introducir lo que nutre. No basta con soltar el vínculo, es necesario construir alternativas que reactiven la motivación y la vitalidad. Esto no significa reemplazar a la persona con otra, sino sustituir la función que cumplía. Quizá esa relación te hacía sentir deseado, estimulado, validado o emocionalmente conectado. La reconstrucción del sistema de recompensa implica generar experiencias que satisfagan esas necesidades de forma más saludable. Desde la terapia cognitivo-conductual, se trata de activar conductas que produzcan gratificación real. Actividades, vínculos o retos que generen implicación emocional o corporal. Cada nueva fuente de recompensa debilita la centralidad del recuerdo. No porque borre el pasado, sino porque reduce su monopolio. El cerebro deja de mirar atrás cuando encuentra algo hacia lo que dirigirse. El vacío no es prueba de que no puedes olvidar, sino señal de que el sistema aún no ha sido actualizado. Y cuando el presente empieza a ofrecer nuevas experiencias significativas, el pasado deja de ser el único lugar donde sentir algo. En esta fase del duelo afectivo ocurre un cambio silencioso pero decisivo. El recuerdo deja de sentirse como una herida abierta y comienza a convertirse en información. No desaparece, pero cambia de naturaleza. Desde la terapia cognitivo-conductual sabemos que las experiencias no pierden intensidad únicamente con el tiempo, sino con la reinterpretación y la integración emocional. Cuando el cerebro deja de procesar el pasado como amenaza o como carencia, empieza a almacenarlo como aprendizaje. Aquí comienza la transformación. La memoria deja de estar ligada a la necesidad de recuperación y pasa a ocupar un lugar narrativo. Ya no activa urgencia, ni esperanza, ni resentimiento. Se convierte en algo que ocurrió, no en algo que aún está ocurriendo dentro de ti. Desde la neurociencia, este proceso está relacionado con la reconsolidación adaptativa. Cada vez que recuerdas sin reaccionar emocionalmente, el cerebro actualiza el contenido. La escena sigue siendo la misma, pero su carga se reduce. La psicología positiva señala que el crecimiento no consiste en eliminar el pasado, sino en integrarlo sin que defina el presente. Cuando el recuerdo se transforma en dato, deja de competir con la realidad actual. Puedes pensar en esa persona sin que se active el deseo,
sin que surja la nostalgia idealizada y sin que aparezca la sensación de pérdida. La historia deja de ser una referencia emocional y pasa a ser una experiencia vivida. Esto no implica negar lo que significó. Implica que ya no lo necesitas para explicarte. La mente deja de preguntarse qué habría pasado o qué podría haber sido. Ya no busca cerrar posibilidades, porque entiende que el ciclo terminó. El pasado deja de ser una alternativa imaginaria al presente. Y cuando eso ocurre, el recuerdo pierde su poder de activación. No porque haya sido borrado, sino porque ha sido comprendido. Se convierte en parte de tu historia, no en un lugar al que volver. El final del duelo afectivo no es el olvido absoluto. No es borrar la historia ni eliminar a la persona de tu memoria. Es algo mucho más silencioso y más profundo, la extinción del afecto. Desde la psicología del aprendizaje, la extinción ocurre cuando una respuesta emocional deja de activarse ante un estímulo que antes la provocaba. No porque el estímulo haya desaparecido, sino porque el sistema ha aprendido que ya no tiene función. Eso es lo que ocurre cuando recuerdas sin que algo se mueva dentro. Desde la terapia cognitivo-conductual, este punto se alcanza cuando las interpretaciones han cambiado, las conductas se han actualizado y el sistema emocional ya no necesita esa referencia para regularse. La persona sigue existiendo en tu historia, pero ya no en tu presente. Desde la neurociencia, esto implica que las redes asociadas al vínculo han dejado de activarse automáticamente. La memoria permanece, pero sin la descarga dopaminérgica del deseo ni la reactividad emocional del apego. Ya no hay impulso de recuperar. La psicología positiva describe este estado como integración. El pasado no se niega ni se idealiza. Se acepta como parte del recorrido que contribuyó a tu desarrollo. Puedes recordar sin tensión, sin necesidad de justificar, sin fantasía de retorno, sin resentimiento por lo que no fue. El afecto se extingue cuando el sistema deja de buscar lo que ya no necesita. No porque haya dejado de ser importante, sino porque ha dejado de ser funcional. Ese es el verdadero cierre, cuando la historia no te tira hacia atrás ni te empuja hacia adelante. Simplemente está ahí, como cualquier otra experiencia que formó parte de tu vida. Recordar sin amor no significa que no haya significado. Recordar sin dolor no significa que no haya habido pérdida. Recordar sin resentimiento no significa que todo haya sido justo. Significa que el vínculo cumplió su ciclo. Y que tú ya no necesitas seguir dentro de él.